primera carta a los Corintios. Por favor, todos los que tienen su Biblia, les pido que nos acompañen a el capítulo 6 del libro de la carta de primera de Corintios y vamos a continuar con el verso 12. Les pido por favor a todos los que tienen una Biblia, si hay alguien que no ha traído, compártanla por favor. Vamos a todos edificarnos a tiempo de leer la palabra del Señor. Como recordarán, la anterior semana estábamos hablando acerca de los problemas que se presentan en nuestra congregación, o los que se presentaron, más bien dicho, en la congregación, en la iglesia de Corinto, por lo que Pablo escribió una carta orientadora, ¿no es cierto? Toda la palabra de nuestro Señor es inspirada por Él. Él inspiró a Pablo para escribir esta carta, de tal manera que pueda abordar los problemas que se estaban volviendo muy complejos, como es de esperarse en toda congregación, en toda iglesia. Entonces, es importante que nosotros recordemos que en el verso 11 de la carta de Primera de Corintios, Pablo escribía: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Es lo último que hemos leído la anterior semana, y dice: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo les estaba planteando no solamente el hecho de que ya nosotros y ellos, los hermanos de la iglesia de Corinto, ya habían sido rescatados. Quería que entiendan que estaban en una condición de santidad. No respecto a que ya no pecarían, ¿no es cierto? Tal vez nosotros, la mayoría de nosotros, hemos recibido mal el concepto de la santidad del hombre, queriendo compararla con la santidad de Dios. Muchos hemos creído por años que iba a llegar el momento en esta vida y en este cuerpo que ya no íbamos a pecar. Pero eso es imposible. La santidad a la que el Señor nos ha llamado tiene que ver con que Él nos apartó del mundo, ¿no es cierto? Y una vez que somos apartados del mundo, nosotros tenemos la posibilidad de ser guiados por el Espíritu, lo que no tiene otro ser humano que no conoce al Señor. Entonces Pablo quería que la iglesia en Corinto se dé cuenta de que no estaba actuando conforme a la santidad a la que había sido ya llamada. Entonces escribe a partir del verso 12 las amonestaciones sobre un tema muy importante que todos nosotros, estoy seguro, ya hemos recibido de alguna manera. Y cuando lo escuchemos vamos a entender el por qué Pablo escribió esta carta. Dice el verso 12 de Primera de Corintios 6: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ya de entrada, Pablo quería que los hermanos y las hermanas entiendan que hay una necesidad de dominio propio. El Señor hizo ya su obra. ¿Qué queda? ¿Que nosotros estemos pasivos? No. La anterior semana también hablamos que no hay una situación de pasividad en la vida del creyente, porque tenemos obras por hacer. El Señor nos ha creado para hacer buenas obras, dice la palabra. No nos ha creado solamente para descansar en Él. Ahora, lo que posiblemente hemos tenido que nosotros mismos reflexionar al venir al Señor es en qué etapa de nuestra vida lo hemos conocido. Hay muchas personas que han tenido la gracia de haberlo conocido al Señor de muy pequeños, otras de jóvenes, otras ya adultos y otras ancianos. Entonces,
por la misericordia del Señor, Él no desecha a nadie. Pero yo no le puedo pedir a un menor de edad que obre como un adulto, ni viceversa. Entonces el Señor tiene una obra para cada uno de nosotros, y eso va a depender de que nosotros busquemos la voluntad del Señor en nuestra vida. Y Pablo quería que los hermanos de la iglesia de Corinto, lo primero que entiendan es que no hay una prohibición de parte de nuestro Creador. Por eso les dice, todo les es lícito. Y más aún porque en ese tiempo, como en la actualidad, la ley del hombre legaliza lo malo. Empieza a distorsionar la idea de justicia. La idea de la justicia para nuestro Señor es completa equidad. Y también renuncia. Porque cuando Jesucristo vino, le preguntaron, ¿qué hacemos con la ley del ojo por ojo y diente por diente? Y el Señor Jesús les dijo, eso ya no va con nosotros. Nosotros tenemos que dar la otra mejilla. Y entonces rompió el concepto que el hombre tenía de justicia. Porque el hombre dice, si una persona tiene 10, la otra que tenga 10 y estamos felices todos. ¿No es cierto? Pero Jesús vino a dar su vida por todos nosotros. ¿Qué le dimos nosotros a Él? Nada. Nada. ¿Dónde está la justicia en ese sentido? No existe. Por eso en otro lugar de la palabra hace énfasis la palabra del Señor en que la justicia del hombre, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Entonces, como creyentes podemos el día de hoy, mañana, pasado mañana, empezar a comprender qué quiere decir el Señor cuando nos dice todo les es lícito. Quiere decir que nosotros tenemos que obrar en pleno uso de nuestra conciencia, apegada a la voluntad de Dios y a lo que es la justicia, de acuerdo a lo que nuestro Padre nos muestra en sus Escrituras. Pablo les dice que a pesar de que sea legal, no conviene, ¿no es cierto? Ahí viene la reflexión de parte de cada uno de nosotros. Y lo que les decía, va a influir mucho en qué posición estamos en este momento. Podemos ser hijos, podemos ser padres, podemos ser abuelos, ¿no? Podemos ser tíos, nietos, sobrinos. No interesa el grado que tengamos respecto a nuestros seres queridos, de la misma manera necesitamos entender que tenemos que obrar en conciencia y de acuerdo a la justicia del Señor. Cuando Pablo les habló acerca de no dejarse dominar, es porque ellos habían caído en esto. Habían dicho, como la ley del hombre acepta lo que yo estoy haciendo, no estoy haciendo nada malo. Y no era verdad. Ellos habían caído en la tolerancia extrema. Entonces en el verso 13, les pido que me acompañen a 1 Corintios 6:13, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Una vez más, repetimos que la iglesia de Corinto empezó a tolerar demasiado los excesos. ¿Fruto de qué? Esto no nace en Dios, no nace en el corazón de la iglesia, sería injusto pensar eso, más bien nace en el mundo. Porque el mundo empieza siempre a mostrar tolerancia a lo que le conviene, ¿no es cierto? Si nosotros vemos cuando conviene algo al mundo y a las personas que están rigiendo los países y están en posición de autoridad, van a decir, es bueno. Pero cuando no, van a decir que cada quien decida. Se ponen a pensar que el que tiene la autoridad no ejerce la autoridad. Porque cuando no le conviene, prefiere levantar las manos. Se ponen a pensar que eso pasara en nuestro hogar, que nosotros a nuestros hijos le digamos, bueno, ya tú verás si comes, si duermes. Nuestros hijos no pueden,
seguir un camino sin que nosotros pongamos autoridad. Mostremos ejemplo. Y ese es el llamado que Pablo quería mostrar. Que los que ya hemos sido salvados, rescatados de las garras del mundo, tenemos un compromiso con nuestro Señor. No es obligatorio, por si acaso, porque no se olviden que nosotros hemos recibido muchas cosas de manera, con una doctrina que quería mostrar que era todo obligatorio, ¿no es cierto? Hagan esto, todos tienen que hacer, y hacíamos, como se dice, si estuviéramos imitando las cosas, ¿no es cierto? En una antigua forma de creer. Pablo también vio eso en la iglesia, que uno se desvió y el otro y el otro y el otro le seguía, y todos tenían el mismo pretexto de que era legal, de que estaba permitido. Y él les dice, no lo hagan, así esté permitido, porque el cuerpo de ustedes ya no les pertenece. El creyente no ha sido comprado, no ha sido rescatado para la vida en este mundo. Entonces la iglesia de Corinto no entendía que estaba de paso. Pensó, como muchos pensamos, que tenemos mucho tiempo acá, que tenemos que realizar cosas que nos gustan, que tenemos que realizar todos nuestros sueños. Pero lo que no entendían ellos es que sí podemos alcanzar nuestros sueños. Y los anhelos que nosotros tenemos, nuestro Padre ya los conoce. Él dice que de antemano conoce nuestras necesidades. Por eso cuando nosotros oramos a nuestro Creador, lo hacemos para agradecerle, para estar en contacto con Él. Sí llevamos nuestras aflicciones, pero lastimosamente por mucho tiempo la iglesia ha creído que la oración era la acción de pedir, 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 pedir y seguir pidiendo. Entonces nos hemos equivocado de camino. Y Pablo les dice, ustedes le están dando importancia a la comida, las viandas para el vientre, ¿no es cierto? Es natural. ¿Cuántos no estamos en eso todos los días? Absolutamente todos. Es más, en este momento estaremos pensando qué vamos a compartir en el almuerzo. Eso no es malo, pero si en nuestra vida llega a ser lo más importante y perdemos tiempo en eso, invertimos todos nuestros recursos en eso y obligamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a nuestros hijos a que ese es el motivo de la vida, ya hemos fallado. Entonces Pablo quería que los corintios entiendan que esto iba a ser destruido. Ellos se distrajeron y pensaron, tenemos que establecer una rutina para esta vida. Y él les dice, no, no se acomoden, no se olviden que estamos de paso. Entonces, de una manera suave, comenzó con lo que todos hacemos, que es comer todos los días, para llegar al tema más complejo que iba a tratar con ellos, que era la fornicación. Lastimosamente, la iglesia se olvidó de la santidad, se olvidó del compromiso, y saben también que se olvidó de la cruz. Muchas de estas personas recibieron la información del sacrificio de Cristo en la cruz de primera mano. Nosotros tenemos que utilizar nuestra imaginación, la referencia, por supuesto, de la Biblia, pero no lo hemos recibido de primera mano. Vivimos en otro tiempo. En cambio, ellos habían recibido esta información y se olvidaron. Y menospreciaban el sacrificio del Señor. ¿Por qué? Porque decían, viviremos nuestra vida como lo están haciendo todos. Pondremos nuestras actividades y nuestros horarios como lo están haciendo todos. ¿Qué tiene de malo si la autoridad nos dice que está bien? Entonces Pablo les dice, no, se están equivocando. Y les dice, el cuerpo de ustedes no es para la fornicación. Y este pecado en especial es muy complejo de tratar, porque primero lo tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿no es cierto? Para poder entender qué está pasando en la vida de otra persona, tenemos que nosotros
permitir al Espíritu que trabaje esta área sensible, que la empezamos a tener todos a temprana edad. Y si en el hogar, ya sea en una iglesia, en Corinto o en nuestro tiempo, el jefe de familia o la persona encargada de autoridad se ha equivocado con la fornicación, va a ser un desastre. Porque los hijos van a pensar que eso está bien. Y va a haber muchos lesionados. El Señor creó el matrimonio para contrarrestar la fornicación. En estos días, como en los tiempos de la iglesia de Corinto, se estaba haciendo a un lado el matrimonio. Y se estaba retrasando con todo tipo de ideas que hasta ahora las tenemos. A los jóvenes, por favor, tienes que conseguir todas tus expectativas, todos tus sueños. Olvídate del matrimonio. ¿Y ustedes creen que esos jóvenes no tienen necesidad? Sí tienen. Pero como nosotros los empujamos a una vida separada de estos valores y de lo que Dios ha creado para que el hombre y la mujer vivan en santidad respecto a su cuerpo, somos responsables. Y Pablo les hizo ese recuerdo. Entonces, todo lo que pasaba en la iglesia de Corinto eran relaciones extramatrimoniales. Lo que hoy vemos, ustedes han escuchado que hay fiestas en todo el mundo, también en nuestra ciudad, en donde se promueve que las personas tengan relaciones sin casarse, sin tener un matrimonio. Y yo sé que para todos nosotros este es un tema sensible, pero lo tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a usar, estamos a tiempo. En la iglesia de Corinto estaban a tiempo. Por eso Pablo llegó en el momento preciso para decirles, hasta aquí nomás llegamos con la fornicación. Hasta aquí. Tenemos que cambiar, necesitamos cambiar. Y la manera de cambiar es justamente a través de la palabra. ¿Qué les dice Pablo en el verso 15 y 16? Acompáñenme, por favor. Antes, leemos el 14, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Si podemos analizar el verso 14, Pablo no se pone en la condición de juzgarlos a ellos. Él dice, el Señor nos levantará. Desde este lugar siempre estamos conscientes que todos estamos en la misma condición. Pablo también les dijo, el Señor que levantó a su Hijo también nos puede levantar. Porque ¿qué es lo que viene a la mente del pecador? ¿Qué es lo que Satanás susurra con toda su fuerza y a través de todos los medios? Ya no tienes remedio. Mucha gente que está en pecado dice, yo ya no puedo dejar esto. Y la iglesia de Corinto pasaba por esto. Decía, nosotros estamos desahuciados. Y Pablo les dice, no. Tenemos que ver lo que Dios hizo con Cristo. Lo levantó. Y así mismo nos puede levantar. Entonces, el verso 15 y 16 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y aquí entramos al tema que también es complejo. Los varones tomaron los servicios de mujeres que se dedicaban a ser rameras. Yo sé que el tema social es controversial, por eso no lo tocamos y nos enfocamos a lo que la palabra del Señor nos guía. Pablo les dice a los varones, su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Nuevamente, recuerden el sacrificio de Cristo. ¿Fue pequeño? No. ¿Fue algo pasajero? No. Entonces los de la iglesia de Corinto tenían que reflexionar y volver sus ojos a la obra de la cruz, para entender de que fue mucho el precio pagado para que nosotros vivamos una vida libertina.
Y ellos estaban en esa postura de llevar una vida libertina. Entonces, Pablo les dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros con una ramera. No, ya les llegó esa palabra, que es de reflexión, no es de juicio. No podemos tomar la reflexión como palabra de juicio. Y como habíamos mencionado la anterior semana, muchas cosas de las que la palabra del Señor enseña se consideran religiosidad. En otros casos se consideran fuera de contexto y en otros casos, aún peor, se consideran retrógradas, antiguas, inaplicables para el ser humano. Pero nosotros sabemos que no. Sabemos que el Señor puso esta palabra porque se puede aplicar. Y al contrario de lo que pasa con la fornicación, cuando un hijo y una hija de Dios obedece la palabra, lo que tiene es beneficio. ¿Quiénes son testimonio para las nuevas generaciones? Somos nosotros, que tenemos que mostrar justamente que Dios hace una obra en sus hijos. Si nosotros abrimos nuestra vida a ese nivel, los jóvenes van a tener la certeza de que Dios hace una obra. Por cultura, ¿no? Por una parte cultural, aquí en La Paz somos tímidos para hablar de estos temas. Nos retrae el cuerpo y decimos, no tenemos que hablar de eso, por favor. Es más, ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado a nuestro papá o a nuestra mamá y le hemos dicho, mamá, ¿me puedes hablar de sexo? ¿Qué te pasa? No tienes edad para saber eso. Mejor pregúntale a otra persona. Y ahí hemos cometido el peor error, porque nosotros tenemos que ser los guías de la nueva generación, darles toda la información correcta, y no solamente la correcta en nuestro criterio, sino la que está en la palabra de Dios. Entonces en el verso 16 Pablo les dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Dónde dice? ¿No? Aquí Pablo expresa por qué dice. ¿Dónde dice? La palabra. El Señor determinó en el matrimonio que varón y mujer sean una sola carne. ¿A través de qué? De la relación entre ellos, de todo tipo, pero fundamentalmente de la relación sexual. Y les dice, ustedes están dejando lo que Dios les ha dado, por eso dice, porque dice, están dejando a un lado la voluntad del Señor y están haciendo lo que ustedes quieren. ¿Por qué lo hacían? Porque la carne se deleita en el pecado. Entonces, los hermanos y los miembros de la iglesia de Corinto habían dejado la voluntad de Dios y habían decidido hacer su propia voluntad. Muchas personas que hoy estamos en este siglo decimos, nosotros tenemos más carga que ellos porque antes no había el internet. Es cierto, pero los medios que posibilitan el pecado siempre han existido. Y quien ha metido ahí su mano ha sido Satanás, porque él sabía que facilitando estas cosas, el corazón del hombre iba a caer fácilmente. Pero también tenemos que recordar que todo lo que tenemos a nuestro alcance nosotros podemos usar para glorificar al Señor. No solo es para la maldad, ¿no es cierto? No se olviden que Satanás no tiene la capacidad de crear nada. Él vino a robar, matar y destruir. Y él corrompe todo lo que el ser humano hace. ¿Por qué? Porque nuestros corazones, si nos descuidamos, están expuestos. El verso 17 dice, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Entonces Pablo quería que la iglesia en Corinto se dé cuenta
que habían tomado el otro camino. Por eso les dice, pero si ustedes vuelven al Señor, con Él serán un espíritu. No les dice, son unos pecadores, qué bárbaros, los vamos a condenar a toditos. No, les dice, pero hay una salida. Siempre va a haber una opción. Esta opción, queridas hermanas y hermanos, no nos las da el mundo. Tampoco nos las da la iglesia. Las opciones que el Señor brinda, Él las ha pensado de antemano, porque Él nos conoce. ¿No es cierto? Muchas personas hemos creído que en nuestra vida de conflictos el Señor estaba por ahí tal vez meditando cómo ayudarnos. Y no es cierto. Él es un ser supremo y Él conoce todas las cosas de antemano. Sabe en lo que somos débiles y quiere que en la iglesia nos apoyemos. Por eso Él se dirigió en una carta a un grupo de hermanos que estaban pecando constantemente. Él sabía también que en esa misma iglesia había personas que no pecaban de la misma manera y tenían los dones y estaban buscando constantemente al Señor y podían ser utilizados para la restauración del resto de sus hermanos. Lo mismo pasa en nuestros tiempos. Cada uno de nosotros tenemos defectos y virtudes. Si nosotros ponemos las virtudes al servicio del Señor, vamos a servir al cuerpo de Cristo. Y en eso nos vamos a apoyar para poder seguir adelante, porque esta vida no nos ayuda como creyentes. La sociedad no nos ayuda. En ese tiempo la iglesia de Corinto permitió que la idea de vida del mundo entrara a la iglesia. Eso es lo que siempre el enemigo está buscando, filtrar a la iglesia y a los hijos de Dios la mentira y el pecado, a través de cosas muy sutiles. Y puede que no nos demos cuenta, pero otros hermanos sí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Escuchar. Pablo quería que le escuchen en la reflexión que les ponía. Nosotros, como todos, tenemos que entender algo muy importante. La semilla de bondad que Dios puso en todos siempre va a estar ahí. Hasta el último momento de nuestra vida tenemos la posibilidad de arrepentirnos, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que el Señor ha puesto bondad en todo ser humano? ¿No es cierto? Y hasta el último momento Él está esperando que nos podamos arrepentir. Lo mismo Pablo creía y les escribió con convicción a la iglesia de Corinto. El verso 18 dice, huid de la fornicación. Empezamos con las opciones, con las soluciones. Les dice, hasta aquí les he narrado lo que ustedes están haciendo mal y ahora les digo, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esto ellos no han debido haberlo entendido ni recibido. Por eso pensaban que lo que estaban haciendo no era tan grave. Y les da un precepto que es que la fornicación es un pecado que nos daña a todos los que lo podríamos cometer. Y el daño no es pequeño porque es un daño hacia el mismo cuerpo. ¿Se imaginan una persona que empiece a infringirse cuchillazos y hachazos en su cuerpo? Lo primero que va a hacer es sangrar, ¿no es cierto? O no pasará nada. Y eso es lo que ellos no entendían. Decían, estamos haciendo algo normal. Y Pablo les dice, no, están dañando su propio cuerpo. Y peor aún, un cuerpo dañado no puede ser parte del cuerpo de Cristo. Está separado de la gracia de Cristo mientras está en fornicación. Entonces Pablo quería que ellos entiendan el daño que se estaban haciendo a sí mismos. Y empieza a profundizar diciendo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo.
Entiendan, no estamos hablando de la misma cosa, les dice. Y el verso 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, presenta una alternativa y presenta una reflexión. Cualquiera de nosotros que hemos llegado a la verdad del Evangelio, estamos en el proceso de entender que el Señor nos ha rescatado con un precio para un propósito que no es el que nosotros queremos. Considerarnos templos del Espíritu no es algo fácil. No es algo que podamos nosotros entender muy rápidamente. Necesitamos de la orientación del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y les dice, el Espíritu está en ustedes, hermanos de la iglesia de Corinto. También nosotros lo aceptamos. Hermanos de Yesume, el Espíritu está en ustedes. Esa es la obra maravillosa que hizo el Señor. No tenemos que sentirnos que seguimos siendo lo mismo. No podemos cometer ese error que habían cometido nuestros hermanos de la iglesia de Corinto. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, dice. ¿Qué les ha querido decir con esta palabra? A veces nosotros podemos considerarnos inferiores los unos con los otros. Podemos considerar que una persona se mide a sí misma en su valor por otros factores que no son los correctos. Toda persona que tiene al Señor lo tiene todo. Y esto se olvidaron nuestros hermanos, porque buscaron dar y complacer a sus cuerpos, más que la función que el Señor mismo les había encomendado. La iglesia estaba estancada. ¿Cómo podían los ministerios hacer su trabajo si había pecado dentro? Eso es lo que Pablo les dice. Ustedes están concentrándose en pecar y se han olvidado que son templos del Espíritu. Entonces los hermanos de Corinto empezaron a recibir más consejo, pero este consejo no está solamente en estos libros. Les voy a pedir por favor que vayamos a Proverbios 18:22, todos los que están con su Biblia. Vamos a ir al Antiguo Testamento y leemos Proverbios capítulo 18, por favor, y leemos el verso 22, si nos pueden leer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si pueden leer. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Todos nosotros, incluidos los hermanos de la iglesia de Corinto, olvidaron que esto hemos aprendido antes, inclusive, de la venida del Señor. Nosotros los varones y también las mujeres pueden aplicarlo, por supuesto, a su vida, que tenemos la bendición de que el Señor nos ha creado una esposa. Esta esposa refleja la misericordia, porque un matrimonio tiene un arma que es importantísima. Va a separarnos del pecado de la fornicación, siempre y cuando nosotros entendamos toda la dimensión del matrimonio. Si nosotros permitimos que la información del mundo filtre nuestra relación matrimonial, estamos exponiendo a nuestra pareja a las consecuencias. Lo que pasó en la iglesia de Corinto es que los hermanos pensaron que como ellos pecaban contra su cuerpo, estaban lo más bien, pero se equivocaban. Estaban completamente equivocados, porque lastimosamente las consecuencias de una relación libertina no son solamente para el que peca, sino van más allá, porque conocemos de las enfermedades que son consecuencia de una vida libertina. ¿Y quién corre con esas consecuencias? Es la pareja. Ahora puede ser de cualquiera de los dos lados. Y si esto sucede, también afecta a los hijos, porque los hijos van a notar
esa ruptura. Porque es evidente, van a notar el deterioro físico de uno de los padres. ¿Y qué va a pasar en el hogar? La autoridad ha sido quebrada. La bendición de Dios viene a través de que varón y mujer valoren que han sido hechos para el bien de otra persona. En este caso, como dice Proverbios, la esposa refleja la misericordia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos posibilita a los varones tener plenitud, encontrar la plenitud de la vida en nuestra esposa. Pablo quería que los hermanos de la iglesia de Corinto encuentren en estos consejos justamente la gratitud que se habían olvidado. Cuando nosotros como seres humanos nos vamos olvidando de todas las cosas buenas que nos rodean, somos proclives a pecar. ¿No es cierto? Nuestro carácter se vuelve muy complejo porque hemos permitido que la carne empiece a tomar control de nuestra vida. No solamente en Proverbios habla de la misericordia del Señor. Les pido por favor que vayamos al libro de Primera de Pedro, es la carta también que escribió Pedro. Por favor, en el Nuevo Testamento, acompáñenme a Primera de Pedro, al capítulo 1 y al verso 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Nosotros podemos todavía aún creer que lo sabemos todo, y eso es una desventaja espiritual. Necesitamos consultar en la palabra del Señor cualquier duda que tengamos acerca de lo que no conocemos. Y nosotros tenemos que ser esos hijos obedientes. ¿Obedientes a quién? A la palabra del Señor. Y dice, no os conforméis a esos deseos. La fornicación es uno de los pecados que tiene que ver con una cantidad enorme de deseo en nuestro interior. Todos lo sabemos que es así y tenemos que batallar. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De primero olvidar nuestra antigua naturaleza. La palabra dice en Pedro, ustedes tenían eso estando en ignorancia. Quiere decir que no conocíamos. Y lo más importante es que posiblemente por generaciones no lo conocíamos. No teníamos esta información. Y tal vez cuando llegó a nuestros padres o a nuestros seres queridos que eran autoridad en nuestra familia, no han tomado la decisión de compartirla. Y hoy esa es la reflexión para nosotros, que tenemos que primero, a la luz de la palabra, nutrirnos con estos consejos para llevarlos a nuestros hijos. Vamos por favor nuevamente al Antiguo Testamento. Les pido que nos acompañen a Isaías. Vamos a Isaías capítulo 5 y vamos a leer el verso 20 y 21. Una parte muy importante de que el ser humano se estanque en una condición de pecado es que no toma en cuenta las consecuencias. Y vamos a leer en Isaías qué dice la palabra del Señor. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Notemos que empieza con la palabra ay, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Cuidado, advertencia. Si ustedes ven un letrero en la calle que dice cuidado con este hueco, ¿uno se meterá ahí? No, ¿no es cierto? O cuando dice un letrero muy grande, cerca alambrada, no tocar. Ustedes se ponen a pensar que vayamos a tocar. Tal vez un niño que no sabe leer lo haga. Por eso hablamos tanto de la reflexión que es para las personas más grandes de los hogares, porque esto está dirigido a los que estamos en la situación de autoridad.
y dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Esto pasó en la iglesia de Corinto. Por decir que estaba legítimamente amparado, aceptaron el pecado de fornicación. Y la advertencia en la Biblia es tremenda porque dice, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Lo que les decía, a pesar de que en la iglesia de Corinto, que en ese tiempo o que en este tiempo nosotros recibamos de la autoridad y nos diga, es permitido, no debemos hacerlo si la palabra nos dice que no. Porque tenemos que valorar más el consejo de la palabra que el consejo del hombre. ¿Basados en qué? En que el Señor nos dice, tengan cuidado y tengan temor. Lo que tal vez nosotros como iglesia hemos tardado en recibir, en algunos casos, es el entendimiento completo del temor del Señor. Cuando una persona, un creyente, ha comprendido el temor que tiene que tener a su Creador, va a tomar mejores decisiones. Por lo menos nos vamos a detener ante el pecado. No lo vamos a abrazar de frente, ¿no es cierto? Nos vamos a detener. Si nosotros hacemos eso, estamos permitiendo que el Señor sea nuestro consejero y no ser prudentes en nosotros mismos, como dice la palabra. Eso es lo que el mundo te dice. Escucha tu voz interna, dice, ¿no es cierto? ¿Qué quieres hacer, joven, adulto? Si tú quieres hacer eso, hazlo. Esa es la vida, dice, ¿no es cierto? La sociedad. Vive ahora, ¿no es cierto? Ese es el consejo de la sociedad. Pero eso es no dice la palabra. No seas prudente en ese consejo. Ten más prudencia y nosotros tenemos la obligación de recordar que nuestro culto hacia el Señor es racional, no es sensitivo, no es impulsivo. No estamos en este lugar por un impulso solamente. Nosotros hemos entendido que necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos de nuestros hermanos, de la comunión con nuestros hermanos, para seguir creciendo. Más adelante, ya Pablo quería destacar que en los versos 19 y 20, por favor les pido que me acompañen, estamos retornando a la carta de Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. El verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y aquí ya Pablo delimita perfectamente que nuestro cuerpo no nos pertenece. Cuando nosotros llegamos al matrimonio hay una figura parecida. ¿Cuántos que se han logrado casar se acuerdan del día de su matrimonio? Era un día especial, ¿no es cierto? Era un día de mucha alegría y un día de hacer promesas. Para los que no tienen todavía la alegría de haberse casado, yo les comento como persona casada que era un día muy importante en mi vida. Y realmente el Señor quiere que nosotros no olvidemos esos momentos. Esos momentos no son nuestros. Mal el mundo quiere que creamos que nosotros organizamos, armamos, estructuramos esto. Era siempre la voluntad del Señor que sus hijos encuentren la misericordia a través del matrimonio. Siempre fue la voluntad del Señor porque Dios creó a Adán y Eva. No creó dos varones o dos mujeres, creó varón y mujer. Entonces nosotros vemos reflejada la voluntad de nuestro Creador en nuestras vidas, de la misma manera que pasó en esos tiempos. No son nuestros cuerpos. Pero Dios en su infinita misericordia permite
que escojamos qué comer, que escojamos qué vestirnos. ¿Quién de ustedes me va a decir que le han obligado a vestirse de una manera? No, ¿no es cierto? Tal vez algún niño diga, a mí no me permiten. Y es correcto porque está en un nivel de sujeción. Pero ¿qué adulto me podrá decir que le han obligado a vestirse de algún modo? ¿Qué adulto me dirá, me han obligado a comer esto hoy? No tenemos que confundir que va a haber momentos en nuestra vida que por necesidad no vamos a poder escoger. Pero eso no quiere decir que nos estén obligando, ¿no es cierto? Entonces Pablo quería que los corintios entiendan que ellos tenían que hacerlo en una conciencia libre, libre del mundo, no libre de decir yo quiero hacer lo que me dé la gana, sino libre del mundo. Y el verso 20, leemos todos por favor, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo les dice, el cuerpo que ahorita ustedes ocupan debe glorificar al Señor. Debemos entender que cada cosa que podamos hacer en nuestro día a día debe glorificar a Dios antes que a nosotros mismos, antes que satisfacer nuestras necesidades, ya sean de alimentación o necesidades biológicas de cualquier naturaleza. Nuestro cuerpo debe glorificar a Dios, nuestro trabajo debe glorificar a Dios, nuestra relación con nuestra pareja debe glorificar a Dios, nuestra relación con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro hermano, con nuestro vecino debe glorificar a Dios. Y Pablo les escribió de manera amplia dando estos consejos para que no solamente queden en la iglesia de Corinto, sino lleguen a nosotros. El día de hoy les vamos a pedir que vamos a tener un momento de gratitud porque no estamos desamparados, no estamos dejados a nuestra suerte. Cualquiera de nosotros que tiene una necesidad, que tiene cualquier tipo de dolencia y de conflicto, puede acudir a la palabra de Dios y vamos a encontrar el oportuno socorro. Vamos a ponernos en pie, por favor.